Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y hoy tengo un invitado especial porque tenemos un tema muy especial. Primero, pues, Maestro Ricardo, muchas gracias, bienvenido al programa otra vez. Gracias a Dios. Es un honor tenerte porque sabemos que vamos a aprender cosas tremendas. Amén. Acerca de un tema que es tremendo porque se llama los tabernáculos de Dios. Siempre hemos pensado, oído, que había un tabernáculo, es el de Moisés en el desierto. Efectivamente. Pero vamos a ver a lo largo del estudio que finalmente no es así. Hay 3 tabernáculos, vamos allá a revelar algo antes de empezar. Exacto. Pero también vamos a, creo que ver algo importante. Es lo que mencionábamos ahí antes de iniciar, que tenemos que no rechazar el Antiguo Testamento. Efectivamente. Y más bien regresar a ver qué hay. ¿Por qué hay tantas riquezas ahí? Y que a veces la iglesia ha tenido la tendencia de olvidarse del Antiguo Testamento, vivimos en el Nuevo Pacto, etcétera. Sí, es un mejor pacto, pero finalmente es el fruto del primero. Efectivamente. Es el contexto del Nuevo Testamento. Exacto. Y además, bueno, tenemos 2 testamentos porque tenemos 2 herencias. Exactamente. Entonces no podemos rechazar tampoco nuestras herencias. Efectivamente. Entonces cuando vamos a meternos en lo que son los tabernáculos, vamos a ver muchas cosas y como todo está conectado, no solamente en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, pero también los 2 con el cielo. Efectivamente. Así es, pastor. Entonces hay mucho que ver en este tema. Yo creo que vamos a profundizar muchos días, muchos programas, porque va a ser una gran bendición para todos los que ven esto, porque hay revelación. Definitivamente. Hay revelación profunda en el estudio de los tabernáculos. De los tabernáculos. Entonces, bueno, pues maestro, arrancamos. Gracias, pastor. Mira, yo quisiera empezar con una cita que nos dejó el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39. Es una instrucción que que Jesús dejó de manera clara para nosotros. Primero para sus discípulos en ese momento, pero también es para nosotros. Dice así la Escritura, dice, escudriñar las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Exacto. O sea, nos está diciendo el Señor Jesucristo que tenemos que voltear a las Escrituras, porque en ellas nosotros pensamos que está la vida eterna, pero lo más importante, ellas son las que dan testimonio de Él. Sí. Ahora, ¿cuáles eran las Escrituras a las que se estaba refiriendo el Señor Jesucristo en ese momento? Porque, pues cuando nosotros escuchamos esta frase, vamos automáticamente al Nuevo Testamento. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí. Escudriñar las Escrituras. Claro. Y no estamos diciendo que no tengamos que estudiar el Nuevo Testamento, por supuesto, sino que si vemos nosotros a las Escrituras que se refería el Señor según Lucas 24, 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Sí. Jesús se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, definitivamente. Bueno, no existía el Nuevo. Efectivamente, como no existía el Nuevo, él estaba hablando de que escudriñáramos las Escrituras. Sí. Actualmente es lo mismo, pastor. No ha cambiado. Tenemos que escudriñar las Escrituras, porque el Antiguo Testamento es el contexto del Nuevo Testamento. Exacto. Si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, difícilmente vamos a comprender muchas cosas del Nuevo Testamento, porque dice que eran figuras de lo que vendría, de lo que habría de suceder. Bueno, sí, Jesús es el hilo ahí que vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Exactamente. Bueno, tenemos que considerar esto porque Cristo es el verbo, entonces está presente. Es la palabra, exactamente. Ahora, la iglesia tristemente ha dejado de voltear a ver el Antiguo Testamento. Nos hemos enfocado más en el Nuevo Testamento porque ahí está lo que viene. Sí. Pero lo que viene está desde el Antiguo Testamento con los profetas. Exacto. Todos estos tiempos, el profeta Ezequiel, Daniel, Isaías, todos ellos hablaron de estos tiempos. Sí. Y si nosotros no conocemos esas profecías, ¿cómo podemos prepararnos para los tiempos
que empezamos ya a vivir. ¿Verdad? Pues claro que sí. Entonces, definitivamente necesitamos poner nuestros ojos también en el Antiguo Testamento. La iglesia debería de estar haciendo eso. Claro que para sí. conocer perfectamente bien quién es Jesús. Efectivamente, los 4 evangelios nos hablan de él. Sí. Completamente están dedicados a la vida la vida de Jesucristo. Jesús, sí. Pero el Antiguo Testamento, Jesús mismo nos dijo, el Antiguo Testamento es el que da testimonio de mí. Exacto. Entonces, ¿queremos conocerlo? Tenemos que conocerlo a través del Antiguo Testamento. Exacto. Ahora, todo lo que está en el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. El tabernáculo, tú sabes, pastor, claro, que todo lo que está en él, la estructura, todos los muebles, todo está hablando de Jesucristo. Exactamente. Estaba preparando Dios a su pueblo para que pudieran conocer al Mesías cuando él viniera. Sí, sí, entonces, sí. Si no estudiamos el Antiguo Testamento, si no estudiamos las fiestas, las ofrendas y las vestiduras sacerdotales, claro, no vamos a entender el plan de redención de Dios. Claro. Porque todo eso lo comprende. Y hay que recordar a la gente que tenemos estos programas ya grabados y que pueden buscar ahí en el archivo de todo lo que tenemos grabado en YouTube y en el canal de Conversaciones de Fe. Exacto. Hay estos estudios que pueden volver a ver y estudiar y aprender muchas cosas acerca de Jesús. Nos abre otro panorama el Antiguo Testamento, sí. cuando estudiamos de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Ahora, no vamos la intención no es judaizar a la iglesia. No. Nuestra doctrina queda como es. Nosotros no somos judíos. No. Pero tenemos que entender lo que es la cultura judía. Tenemos que entender los pactos que Dios hizo con el pueblo judío. Exacto. Porque al final tenemos que ver nosotros también o tendremos que ver con ellos. Somos integrados finalmente en Abraham. Entonces, hay cosas que nos corresponden. Y que por lo menos debemos de conocer. Sí. Ahora, a través del Antiguo Testamento vamos a poder ver estos últimos tiempos de manera clara. Las fiestas así nos lo muestran. Sí. Las fiestas representan la primera y la segunda venida de Jesucristo. Exacto. Pero ¿cómo vamos a saber esto si no nos regresamos un poquito a escudriñar las Escrituras, como Jesús lo decía, ¿no? Exactamente. Entonces, como tú decías al principio, cuando nosotros hablamos de tabernáculo, del tabernáculo, en automático nos referimos al de Moisés. Sí. Pero si nosotros analizamos realmente lo que es la palabra tabernáculo o qué significa, viene de una palabra latina que es tabernáculum. Y esta palabra significa tienda, choza, habitación, morada o templo portátil. Pero hay otra palabra también hebrea que es Mishkan. Y Mishkan es igual. Sí. Nos habla de una habitación. Exactamente. Entonces, teniendo esto como base, estamos estudiando o vamos a estudiar las habitaciones que ha tenido Dios aquí en la tierra. Exacto. Y no ha sido una. Claro. Han sido varias. Claro. Y su decisión de habitar. Exactamente. Con nosotros. Y de morar entre nosotros. Exacto. Ahora, yo he estado analizando y he estado estudiando. Si nosotros nos ponemos, efectivamente hay tres tabernáculos en los que ha habitado Dios. Pero si lo ampliamos un poquito más, pastor, el primer tabernáculo donde habitó Dios fue el Edén. Porque si nosotros vamos a Génesis, cuando Adán y Eva pecan, dice que se escondieron de la presencia de Dios. Así es. Quiere decir que Dios estaba presente en ese lugar. Sí, claro. El segundo tabernáculo es el tabernáculo de Moisés, que es un modelo que Dios le mostró a Moisés del tabernáculo que está en el cielo. Sí. Otro de los tabernáculos que tenemos también es la tienda de David. Cuando David se lleva el arca, él hace un tabernáculo, una habitación, y ahí pone el arca de la alianza. Y ya para esto ya se había perdido todas las demás partes del tabernáculo original de Moisés, ¿verdad? Se había quedado ahí en otro lugar. En otro lugar, efectivamente, porque teníamos dos lugares de adoración en ese momento. Sí. El otro tabernáculo que considero yo que también fue habitación de Dios es el templo de Salomón. Claro. Porque cuando fue inaugurado dice que fue tal la presencia de Dios que no podían ni siquiera estar los sacerdotes dentro, ¿no? Otro tabernáculo
fue Jesús, Sí, Jesús mismo. claro que sí. Y el último somos nosotros, Exacto. porque muere en nosotros el Espíritu Santo. Así es. Ahora, si analizamos esto cuando Dios me lo mostró a mí me impactó. Dios ha morado en sus tres personas aquí en la tierra. Sí. Moró entre su pueblo Ajá. cuando estuvo en el tabernáculo de Moisés. Exacto. Porque el tabernáculo quedaba en el centro y todas las tribus estaban alrededor de él. Exactamente. Entonces él estaba entre su pueblo. Con Jesucristo murió, más bien, el primero fue en medio de su pueblo. Con Jesucristo fue entre su pueblo, y hoy está en su pueblo. Exacto. En las tres formas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sí. Y esto de veras es impresionante porque todo tiene una referencia con Jesucristo. Claro. Todo el tabernáculo. Y también enseña realmente el carácter y el corazón de Dios de siempre estar cerca de su creación. De su creación, efectivamente. Sí. Pero nosotros nos hemos rehusado mucho a esa presencia de Dios. Sí, ¿verdad? Lo vemos con Moisés, que cuando llegan al monte Sinaí, Dios le dice que prepare el pueblo porque va a hablarle. Y después de que les habló, se espantaron y ya no quisieron volver a escuchar. Y ya mandaban a Moisés a que hablara con Dios y que les trajera la información. El reporte. Actualmente es igual. Sí. Estamos esperando que el pastor hable con Dios y nos traiga toda la información. Cuando ya tenemos todos acceso directo. Exactamente. Cuando podemos estar en la presencia de Dios y preguntar las dudas que tengamos. Porque nos quedamos con dudas. Sí, todo el tiempo. Porque no escudriñamos la Escritura. Porque no tenemos esa comunión con Dios para poder conocer las cosas. Dios no nos oculta nada. No. A sus hijos no les oculta nada. Absolutamente. Nos ha dejado su palabra donde está toda su agenda, pastor. Sí, claro. Desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Sí. En esa agenda podemos darnos cuenta de qué está sucediendo o qué va a suceder. Sí, exacto. Como decimos, ¿no? Como dice la palabra, Él revela el fin desde el principio. Así es. Entonces nadie está oculto. Nada. Es que cuando la gente dice, es que no es fácil entender la Biblia, es porque nunca has pasado tiempo ahí, porque es tan sencillo. Exacto. Pero sí hay un requerimiento, nacer de nuevo. Efectivamente, para que haya revelación de esa palabra, para que el Espíritu Santo pueda hacer lo que Él sabe hacer, que revelarnos las Escrituras, Así es. el corazón de Dios. Entonces todo se aclara. Definitivo. Sí. O sea, todo nos queda claro. Pero yo creo que hay que invitar a la iglesia a que tenga ese deseo de conocer las Escrituras a profundidad. Exacto. No podemos conocer las Escrituras viniendo nada más los domingos a reunirnos una hora. No. O tomando una clase y saliendo se nos olvida todo. Sí. Es dedicar tiempo. Sí, es dedicar su vida. Exactamente. Porque si nosotros vemos lo que hizo el apóstol Pablo y todos ellos fue dedicar su vida a partir de que conocieron a Jesucristo, dedicaron su vida a Él. Yo creo que no podemos alcanzar lo que se promete ahí si somos nada más un poquito aficionado y no profesional. Defectivo. Porque sí se necesita pasar tiempo. Yo considero que esa es nuestra carrera de vida. Sí. A partir de que conocimos al Señor, exacto, es a lo que nos tenemos que dedicar. Exacto. No como para ser erudito de la palabra, sino saber qué es lo que podemos alcanzar y cómo podemos ser una bendición en esta tierra para ser bendecidos también. Efectivamente, porque ¿de qué sirve que tengamos conocimiento y lo guardemos si no lo vamos a compartir? No, de nada. La idea es esa, que conozcamos la palabra, una buena doctrina para poderla compartir. Exacto. Para que el reino se extienda. Y cada vez que compartes, realmente la revelación se amplía. Así es. Entonces tu bendición es mayor. Definitivamente para uno es mayor. Sí, así es. Es ahí donde muchas veces la gente no se da cuenta que este pequeño esfuerzo, porque no es grande cuando eres un cristiano nacido de nuevo, es un libro que te gusta. Así es. Ese pequeño esfuerzo te da un resultado y una recompensa tan grande. Sí, espiritualmente, materialmente, porque tu vida cambia, pastor. Sí. Y tu confianza empieza a crecer en cuanto cuanto tienes conocimiento de Dios. Sí. Y lo material te deja de preocupar.
Sí, porque tú sabes que va a ser añadido. Tú vas a buscar el reino de Dios, como dice la Escritura, y lo demás tiene que ser añadido en automático, es una ley de Dios. Sí. Cuando nosotros estamos en esa posición, verdaderamente disfrutamos la vida. Exacto. No hay preocupación. Exacto. No hay preocupación de nada. Exactamente. ¿Te parece, pastor, si vemos cómo estaba distribuido el tabernáculo? Claro que sí. Vamos a verlo desde la perspectiva humana. Okay. Vamos a hacer una simulación de entrada al tabernáculo. Okay. Lo primero que encontrábamos después de la puerta era el atrio. El atrio era donde estaban dos muebles importantes para celebrar la adoración a Dios. Sí. Vamos a hablar ahorita más adelante de ellos. Claro. Lo siguiente que teníamos era el lugar santo. Sí. Y después del lugar santo estaba el lugar santísimo. Estaba dividido en tres partes el tabernáculo. Ahora, este tabernáculo tenía tres entradas. Era una cortina que era la puerta de entrada, con 4 colores. Sí. Vamos a ver qué representan también esos 4 colores. Y la siguiente entrada era del atrio al lugar santo. Exacto. Ahí había un velo, otra cortina también. Sí. Y había una tercera que estaba dividiendo el lugar santo del lugar santísimo. Exacto. Esas 3 cortinas tenían un nombre. Sí, que es tremendo. Que es impresionante. Sí. Cuando yo lo descubrí, a mí me dejó ¿verdad? Te deja impresionado. Sí. ¡Wow! Como Dios todo lo tuvo planeado perfectamente. Bien pensado. Bien pensado. Wow. Y todo se cumple, como decías al principio. Las escrituras se conectan, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y Jesucristo es ese hilo que las une. Sí. Y en todo Él aparece. Así es. Esas puertas se llamaban el camino, la verdad y la vida. Y Jesús se lo dijo a su pueblo. Sí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No sé si lo entendieron, fíjate. No, yo creo que no, porque no lo hubieran crucificado. No, ¿verdad? No. Definitivamente. No. Si está diciendo que Él es algo que ellos habían estado durante 500 años, estuvieron practicando el tabernáculo, pues debieron haber sabido cuando Él les dijo que Él era el tabernáculo de Dios en la tierra en ese momento. Pero como dice Juan en su primer capítulo, finalmente no lo recibieron, no lo reconocieron. Y gracias a Dios, porque por eso nosotros tenemos el privilegio de poder haberlo recibido, ¿verdad? Exactamente. Sí. Me encanta todo esto. ¿Quieres que veamos los muebles? Sí, claro. ¿Cómo estaban distribuidos? Por supuesto. Estábamos hablando de que en el atrio había dos muebles. Uno de ellos era el altar del sacrificio. Exacto. Que también se conocía como el altar de bronce. Y el segundo mueble era un lavacro o una fuente de bronce también. Sí. El material tiene mucho que decirnos, mucho que ver. Más adelante, conforme vayamos avanzando, los vamos a ir viendo. Sí. En la segunda parte del tabernáculo, que era el lugar santo, del lado izquierdo teníamos la menorá o la lámpara de siete luces. Sí, exacto. Del lado derecho estaba la mesa de los panes de la proposición. Y enfrente al centro teníamos el altar de oro o el altar del incienso. Del incienso, ¿verdad? Todo lo que estaba ahí era en oro. La parte de afuera en el atrio era bronce y la parte de adentro era oro, porque nos está hablando de la deidad. No está hablando de Dios, está representando a Dios. Sí. Y en la habitación propia de Dios, porque esa era su habitación, el lugar santísimo, ahí tenemos lo que era el arca de la alianza y su tapa, que era el propiciatorio. Exacto. Todo en oro. Sí. Y dentro de ella estaban 3 elementos importantes para el pueblo judío, que eran las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná con el que Dios alimentó a su pueblo en el desierto. Es impresionante lo que contenía el tabernáculo en su interior. Ahora, había una riqueza importante en ese lugar, en oro. En oro era tremendo. Tremendo. Yo estaba viendo más o menos que un talento de oro actualmente son como 49 millones de pesos. Y fue hecho la menorá de una sola pieza, no, exacto, no fue fundida, sino que fue martillada. Sí, impresionante. Había oro, la mesa de los panes era de oro. Sí, todo. El altar del incienso, oro. Sí. El arca de la alianza, el propiciatorio, oro. Más el bronce. Sí. Pero aparte las telas, porque había telas
muy finas muy dentro finas. del tabernáculo. Sí. No cabe duda que a Dios le gusta vivir bien, ¿verdad? Y a sus hijos. Oí un día a alguien, creo que se nos va a acabar el tiempo, pero que decía, tienes que prosperar en la tierra, porque cuando vas a llegar al cielo, todo es caro, porque todo es de oro. Efectivamente, las calles son de oro, ¿no? Entonces no puedes llegar pobre ahí, porque Exactamente. todo va a Tenemos que costar caro. entrenarnos desde aquí. Exactamente, Efectivamente. exactamente. Así es. Y recordando pues la ofrenda para el tabernáculo, que fue Definitivamente voluntaria y exuberante. exuberante. Pero si te fijas, Dios preparó todo eso, Uh-huh. porque dice que su pueblo despojó a Egipto, Claro, era porque para lo iba a eso. usar después, Claro que ¿no? Dios sí. se va haciendo de sus cosas también. Sí, es Así impresionante. Bueno, pues ya estamos entrando en el tema Así es. apenas, maestro. Vamos a seguir, pero ya creo que llegamos al final del tiempo de este programa. Entonces nos despedimos de todos ustedes, pero no se les olvide de suscribirse al canal para que estén enterados de todo lo que producimos y también comparten esto. Hay mucha gente que les va a interesar saber acerca del tabernáculo y de los tabernáculos que vamos a presentar en este estudio. Y mientras recuerdan, siempre en victoria. Amén.